Una abuela fue abandonada en la calle por sus nietos. Años después, regresó con una impactante sorpresa. Si puedes, suscríbete al canal y comparte este video con alguien. Carmen era el pilar central de su pequeño hogar en Puebla, México. Una mujer de pasos lentos pero firmes, que había dedicado gran parte de su vida al cuidado de su familia. Su mundo giraba en torno a los sabores y aromas que emergían de su cocina, un espacio que parecía tener alma propia. Allí, sus famosos pasteles eran preparados con una precisión casi artesanal, usando recetas transmitidas de generación en generación. La vida de Carmen había estado marcada por momentos de alegría y golpes duros. En los primeros años de su matrimonio, disfrutó de la calidez de una familia unida y del orgullo de ver crecer a sus hijos. Sin embargo, el tiempo no fue indulgente. Tras la pérdida de sus dos hijos en circunstancias trágicas, la responsabilidad de criar a sus dos nietos recayó completamente en sus manos. A pesar de una tristeza que a menudo parecía insoportable, Carmen jamás permitió que eso la detuviera. Sus días comenzaban antes del amanecer. Mientras la ciudad aún dormía, Carmen ya estaba en la cocina, mezclando ingredientes y organizando su modesta despensa. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, conocían cada secreto de las recetas que preparaba. Al mismo tiempo, se ocupaba con esmero del mantenimiento del hogar, asegurándose de que todo estuviera en orden para sus nietos, que ahora dependían exclusivamente de ella. La casa era sencilla, pero rebosante de recuerdos. Retratos en blanco y negro adornaban las paredes, testigos silenciosos de los días felices de la familia. Sobre la mesa del comedor, un mantel bordado por ella misma mostraba flores coloridas que contrastaban con la austeridad del lugar. A pesar de esto, un aire de melancolía impregnaba el ambiente, reflejando las pérdidas que habían moldeado la vida de Carmen. Sus nietos, Valeria y Andrés, eran adolescentes con sueños y ambiciones que parecían ajenos a la realidad de su abuela. Carmen, por su parte, hacía todo lo posible para proporcionarles lo que necesitaran. Vendía pasteles a los vecinos, juntando poco a poco el dinero necesario para mantener la casa y alimentar a los dos. Sin embargo, Carmen comenzó a notar cambios en el comportamiento de sus nietos. Aunque compartían el mismo techo, la distancia emocional era evidente. Valeria y Andrés rara vez estaban en casa y, cuando lo estaban, parecían ignorar la presencia de su abuela. Carmen se sentía invisible, como si su existencia fuera solo una nota al pie en las vidas que ellos estaban construyendo. A pesar de todo, no se dejaba vencer. Había algo en su espíritu que la empujaba a seguir adelante. Mientras amasaba la masa para el siguiente pastel, Carmen conservaba una pequeña esperanza. Tal vez, pensaba, con el tiempo, sus nietos comprenderían el amor y los sacrificios que hacía por ellos. Pero, en el fondo, también sabía que la vida no siempre ofrecía ese tipo de recompensas. Así que, en silencio y con resiliencia, Carmen continuaba su rutina diaria, sosteniendo su hogar con las fuerzas que aún le quedaban. La relación con sus nietos, Valeria y Andrés, empezó a deteriorarse de manera más evidente con el paso de los meses. Carmen, quien siempre había creído en la bondad y el respeto mutuo, comenzó a percibir actitudes que le resultaban dolorosas. Lo que alguna vez fue un vínculo estrecho entre ella y los jóvenes, ahora se estaba llenando de silencios incómodos y miradas cargadas de indiferencia. Valeria, con sus 17 años, se mostraba cada vez más ensimismada en su mundo digital. Pasaba horas en su teléfono móvil, desconectada de todo lo que ocurría en la casa. Sus interacciones con Carmen se reducían a monosílabos y muchas veces la ignoraba por completo cuando la abuela intentaba involucrarla en la vida cotidiana. Andrés, por su parte, tenía un comportamiento más directo. Se quejaba constantemente de lo pequeño que era el hogar, de lo anticuada que era la vida con su abuela, y de cómo ella no entendía los desafíos de su generación. Los sacrificios de Carmen pasaron a ser vistos como algo insignificante, casi imperceptible para los nietos. La ropa lavada, las comidas calientes servidas a tiempo, y el esfuerzo por mantener un techo sobre sus cabezas dejaron de ser valorados. En lugar de gratitud, la abuela enfrentaba quejas constantes sobre lo que no podían tener.
Andrés soñaba con irse a la Ciudad de México para perseguir una vida más moderna y próspera, y Valeria fantaseaba con tener acceso a la última tecnología que veía en las redes sociales. Para los dos adolescentes, Carmen había dejado de ser la figura amorosa y protectora de sus primeros años y se había convertido, en sus ojos, en un obstáculo. Sus comentarios hirientes, aunque muchas veces no eran directos, cargaban un peso que Carmen sentía profundamente. A menudo, mientras limpiaba la casa o preparaba su masa de pasteles, las palabras de desprecio resonaban en su mente. Ella notaba pequeños gestos que reflejaban este cambio. Las sillas empujadas de mala manera al levantarse de la mesa, los platos sucios abandonados en cualquier rincón y la ausencia de un gracias después de un esfuerzo por complacerles. Más que los actos, lo que dolía era la sensación de que Valeria y Andrés ya no veían en ella a alguien importante. A pesar de esto, Carmen seguía luchando por mantener la armonía. Con cada pastel que horneaba, con cada comida servida, intentaba traer de vuelta los días en los que las risas llenaban la casa. Pero aquellos días parecían cada vez más lejanos. Los nietos veían sus esfuerzos como algo ordinario, carente de importancia. Incluso, en sus conversaciones, se referían a ella como un peso, una carga que limitaba sus vidas. Por las noches, mientras se sentaba a descansar en su sillón desgastado, Carmen reflexionaba sobre lo que había salido mal. Se preguntaba si quizás había fallado en algún momento, si podía haber hecho algo diferente para evitar esta transformación en sus nietos. Pero, por más que buscara respuestas, no encontraba consuelo. La distancia entre ellos crecía, y con ella, una soledad que comenzaba a volverse insostenible. El ambiente en la casa se tornó cada vez más tenso, con un aire pesado que parecía impregnar cada rincón. Carmen, acostumbrada a enfrentar la adversidad con resiliencia, sentía cómo las palabras y actitudes de sus nietos se volvían más hirientes. Lo que antes eran miradas esquivas o silencios incómodos, ahora eran comentarios mordaces y reproches directos que la hacían sentirse cada vez más pequeña en su propio hogar. El conflicto familiar se hizo evidente una tarde, cuando Carmen intentó reunir a Valeria y Andrés para compartir una comida especial que había preparado con esmero. Había usado sus ahorros para comprar ingredientes caros, deseando recuperar algo de la unión familiar que tanto añoraba. Pero Valeria llegó tarde, con el rostro distraído, y Andrés ni siquiera apareció en la mesa, diciendo desde su cuarto que no tenía hambre. Carmen, sola frente a los platos servidos, sintió una punzada de dolor que trató de ocultar tras una sonrisa forzada. Los comentarios despectivos se hicieron más frecuentes. Andrés, frustrado por no poder independizarse, solía criticar el hecho de que Carmen no podía aportar más dinero al hogar. «No entiendo cómo vamos a salir adelante con lo poco que ganas vendiendo esos pasteles», decía, con un tono frío que desgarraba a Carmen por dentro. Valeria, por otro lado, hacía eco de esas quejas, insinuando que su abuela no entendía las necesidades modernas de los jóvenes. Los dos parecían haber olvidado que era Carmen quien había sacrificado todo para criarles, quien había transformado su duelo en fuerza para ofrecerles un hogar. Las humillaciones se extendieron a los pequeños actos del día a día. Si Carmen intentaba sugerir algo, sus palabras eran ignoradas o recibidas con impaciencia. Si necesitaba ayuda, la respuesta era siempre un gesto de desdén o una excusa para evitar colaborar. En los raros momentos en que intentaba compartir una anécdota de su juventud, Valeria la interrumpía con un «eso ya no importa», abuela, que la dejaba en silencio. Con el tiempo, Carmen dejó de intentar. Su voz, antes cálida y llena de historias, se fue apagando. Pasaba más tiempo en la cocina o en su pequeño cuarto, lejos de los espacios comunes donde los nietos apenas notaban su presencia. La casa, una vez llena de vida, se había convertido en un lugar de tensión constante, donde Carmen caminaba con cuidado para no provocar más críticas. Lo que más le dolía no eran las palabras, sino el desprecio implícito en cada acción. Carmen comenzó a sentirse como una carga, como si su existencia fuera un problema para los nietos que ella tanto amaba. A pesar de sus esfuerzos por mantener el hogar funcionando, la abuela era vista como una sombra, alguien incapaz de contribuir a las ambiciones materiales y sociales de Valeria y Andrés. Una noche, mientras limpiaba silenciosamente los platos en la cocina,
Carmen escuchó una conversación en la sala que nunca olvidaría. Andrés hablaba con Valeria sobre lo difícil que era vivir con su abuela, describiéndola como un obstáculo para sus planes futuros. Carmen, de pie junto al fregadero, sintió como su corazón se rompía un poco más con cada palabra. Quiso hablar, defenderse, pero algo dentro de ella le impidió hacerlo. En lugar de eso, terminó de limpiar y se retiró a su cuarto, donde se sentó en la cama, mirando al vacío. Carmen comprendía que el amor que había entregado no era suficiente para evitar esta fractura. Sus sacrificios no eran reconocidos, y su presencia, antes motivo de alegría, ahora parecía ser una fuente de incomodidad. A pesar de todo, seguía rezando cada noche, pidiendo fuerzas para resistir y esperando que, de alguna manera, las cosas cambiaran. Sin embargo, algo dentro de ella empezaba a aceptar una dolorosa realidad. La distancia entre ella y sus nietos no hacía más que crecer, y el hogar que había construido con tanto amor se estaba desmoronando. La ruptura definitiva llegó una mañana que comenzó como cualquier otra. Carmen, como siempre, se levantó antes del amanecer. Preparó el desayuno para Valeria y Andrés, colocando cuidadosamente cada plato sobre la mesa. Había cocinado sus favoritos, huevos rancheros para Andrés y pan dulce para Valeria, un intento más de reconectar con ellos. Pero el esfuerzo fue en vano. Andrés salió apresurado sin siquiera mirar el plato, y Valeria, con el teléfono en mano, tomó un sorbo de café antes de volver a encerrarse en su cuarto, dejando el resto de la comida intacta. Carmen recogió los platos en silencio, acostumbrada ya a esos desplantes. Pero algo en el ambiente parecía diferente. Durante todo el día, los nietos se comportaron de manera extraña, murmurando entre ellos y evitando cruzar miradas con su abuela. Carmen intentó ignorar ese mal presentimiento mientras continuaba con sus labores diarias, limpiando la casa y horneando un pastel para vender en la tarde. Sin embargo, no pudo quitarse de la mente el creciente vacío que sentía. Esa tarde, Andrés y Valeria se acercaron a Carmen con una sonrisa forzada. Habían planeado un paseo, dijeron. Querían llevarla a la plaza principal para que respirara aire fresco y se distrajera un poco. Carmen, a pesar de sus dudas, aceptó. Era raro que los nietos la incluyeran en algo, y su corazón, aún lleno de amor hacia ellos, quiso creer que este gesto era una señal de reconciliación. Carmen se vistió con esmero, escogiendo un vestido sencillo pero limpio, y recogió su cabello con su característico moño. Andrés condujo el automóvil en silencio, mientras Valeria miraba por la ventana sin decir una palabra. El trayecto fue corto, pero Carmen sintió que el peso del silencio en el auto hacía que durara una eternidad. Cuando llegaron a la plaza, Andrés estacionó el auto cerca de un parque. Era un lugar concurrido, lleno de niños jugando, vendedores ambulantes y parejas paseando de la mano. Carmen miró a su alrededor con curiosidad, preguntándose qué tenían planeado sus nietos. Te dejamos aquí un rato, abuela. Vamos a buscar algo en la tienda y volvemos en un momento, dijo Valeria, sonriendo de forma tensa mientras señalaba un banco bajo un frondoso árbol. Carmen, aunque extrañada, asintió. Se sentó en el banco, observando el bullicio de la plaza mientras esperaba. Pasaron 10, 20, 30 minutos. La gente iba y venía, pero el auto de Andrés no regresaba. Carmen comenzó a inquietarse. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de sus nietos, pero no los encontró. Decidió esperar un poco más, pensando que tal vez se habían retrasado. Sin embargo, cuando el sol comenzó a ocultarse y la plaza se fue vaciando, la verdad empezó a ser innegable. Había sido abandonada. El corazón de Carmen se encogió al comprenderlo. Sentía una mezcla de incredulidad y dolor, como si la tierra hubiera sido arrancada de debajo de sus pies. ¿Cómo podían hacerle esto? ¿Cómo podían sus nietos, a quienes había criado con tanto amor y sacrificio, dejarla sola de esa manera? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de entender qué había salido tan mal. Carmen, con una calma forzada, revisó los bolsillos de su delantal y encontró un pequeño monedero con algunas monedas. Era todo lo que tenía. Sin un teléfono para comunicarse y sin saber a dónde ir, decidió quedarse en la plaza esa noche,
bajo la sombra protectora del árbol que había elegido como su refugio temporal. El frío de la noche se instaló rápidamente, envolviendo a Carmen en un manto de soledad. Miraba a las estrellas, intentando encontrar en ellas algún tipo de consuelo, mientras recordaba los días felices en que su hogar estaba lleno de risas y amor. Ahora, lo único que quedaba era el eco de esos recuerdos y un dolor profundo que parecía no tener fin. Con el amanecer, Carmen se despertó temblando, con el cuerpo adolorido por haber pasado la noche en el banco de la plaza. Sabía que no podía quedarse allí. Necesitaba encontrar una forma de sobrevivir. Mientras caminaba por las calles de Puebla, veía a la gente apresurada, y un sentimiento de vergüenza la invadía. No quería que nadie la viera en ese estado. A pesar de todo, algo dentro de ella se rehusaba a rendirse. Se dirigió hacia el mercado local, un lugar que conocía bien por las veces que había ido a vender sus pasteles. Carmen decidió que no permitiría que esta traición definiera su vida. Tal vez sus nietos la habían abandonado, pero no podían arrebatarle su dignidad ni su capacidad para salir adelante. Mientras el sol comenzaba a iluminar las calles, Carmen, con el corazón aún herido pero con una nueva determinación, se propuso encontrar un camino para reconstruir lo que le habían quitado. El abandono no sería su final, sino el inicio de una nueva etapa que ni siquiera ella podía imaginar. La determinación de Carmen se aferró a ella como un salvavidas mientras recorría las calles de Puebla. Había despertado esa mañana con una mezcla de miedo y esperanza, impulsada por la necesidad de sobrevivir y, más que nada, de demostrar que no sería derrotada por las decisiones de otros. Caminó hacia el mercado local, un lugar que siempre había sido un refugio de actividad y energía. Allí, los vendedores llenaban el aire con gritos ofreciendo sus productos, el olor a pan recién horneado y especias frescas envolvía a quienes pasaban, y las conversaciones entre clientes creaban un bullicio constante. Carmen, con apenas unas monedas en su monedero y una mezcla de humildad y orgullo en su corazón, se sentó en una esquina donde los vendedores de comida colocaban sus pequeños puestos improvisados. Desde allí, observó el movimiento de la gente, estudiando cómo se desenvolvían aquellos que vendían sus productos. Cada vez que veía una caja con panes o pasteles, su mente volvía a su cocina, a esos días en los que preparar alimentos era una expresión de amor para su familia. Pero ahora, esos conocimientos serían su única herramienta para salir adelante. Mientras el día avanzaba, Carmen decidió actuar. Se acercó a un pequeño puesto donde una mujer vendía pan de dulce. Era una mujer robusta, con las manos endurecidas por el trabajo y una sonrisa cálida. Carmen la saludó con un tímido buenos días y preguntó si podría ayudarla con algo a cambio de una pequeña paga o un poco de comida. La mujer, aunque algo desconfiada al principio, accedió a dejar que Carmen la ayudara a recoger y limpiar el área del puesto. Carmen trabajó con esmero, moviendo cajas, limpiando la mesa y asegurándose de que todo estuviera en orden. Al final del día, la mujer le entregó unas piezas de pan que no se habían vendido y unas monedas. Era poco, pero para Carmen era suficiente. Fue en ese momento que supo que podía sobrevivir, aunque fuera un día a la vez. Al día siguiente, Carmen regresó al mercado con una idea. Había pasado la noche recordando sus recetas, esas que durante años habían llenado su hogar de aromas dulces y que, tal vez, podrían ser la clave para comenzar de nuevo. Usó las monedas que había ganado para comprar unos pocos ingredientes básicos, harina, azúcar y huevos. Luego buscó un lugar tranquilo donde pudiera trabajar sin ser molestada. Con manos expertas, aunque temblorosas por la incertidumbre, Carmen comenzó a preparar su primera tanda de pasteles. No tenía horno, así que improvisó usando el calor de una pequeña parrilla prestada por uno de los vendedores del mercado, quien se compadeció de ella al escuchar su historia. Los pasteles no eran perfectos, pero llevaban consigo el sabor de años de dedicación y amor. Carmen se acercó a las personas que pasaban por el mercado con los pasteles envueltos cuidadosamente en servilletas. Al principio, muchos no mostraban interés, pero una mujer mayor, atraída por el aroma, se detuvo. Compró uno, lo probó y sus ojos se iluminaron. «Esto sabe a los pasteles que hacía mi madre», dijo la mujer con una sonrisa nostálgica. Ese pequeño comentario llenó a Carmen de una esperanza renovada.
Poco a poco, las personas comenzaron a acercarse, primero por curiosidad y luego por el sabor único de los pasteles de Carmen. En su tercer día en el mercado, vendió toda la tanda que había preparado. Aunque las ganancias eran modestas, representaban mucho más que dinero, eran la prueba de que podía encontrar una nueva vida a partir de sus propias manos. Mientras regresaba a su improvisado refugio esa noche, Carmen sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo por sí misma. Había sido abandonada, traicionada por aquellos a quienes más amaba, pero no permitiría que eso definiera su futuro. Sus nietos habían tomado una decisión que la había herido profundamente, pero Carmen había encontrado en esa herida la fuerza para levantarse. En los días que siguieron, Carmen continuó construyendo su pequeño negocio. Usaba las ganancias para comprar más ingredientes y perfeccionar sus recetas. Cada día llegaban más clientes, atraídos no solo por el sabor de sus pasteles, sino por la calidez de Carmen, que parecía impregnar cada uno de ellos. Aunque todavía cargaba con el dolor de la traición, cada pastel vendido era un paso hacia la sanación. Sin saberlo, Carmen estaba comenzando a escribir un nuevo capítulo en su vida, uno que sería guiado por su resiliencia y su habilidad para transformar el sufrimiento en algo hermoso. Y aunque el camino por delante sería largo, había algo de lo que estaba segura: nunca se rendiría. El éxito gradual que Carmen comenzó a cosechar en el mercado local no solo le devolvió una estabilidad mínima, sino que también empezó a darle propósito. Cada día que pasaba, sus pasteles se hacían más populares. Las personas llegaban a su pequeño rincón del mercado no solo para comprar, sino también para charlar con ella. Los clientes apreciaban su amabilidad, esa calidez que parecía envolver a cualquiera que hablara con ella, y poco a poco, Carmen se convirtió en una figura querida entre los vendedores y compradores. A pesar de sus progresos, las noches seguían siendo solitarias. Carmen aún no tenía un lugar fijo donde quedarse y pasaba las horas oscuras refugiándose en una banca bajo un toldo en el mercado. Usaba una pequeña manta vieja para protegerse del frío, y aunque extrañaba la comodidad de su hogar, nunca dejó que el cansancio o la tristeza la detuvieran. Una tarde, mientras vendía sus pasteles, un hombre mayor que regentaba una tienda cercana al mercado se acercó a su puesto. Llevaba en las manos un paquete de pan que acababa de comprar, pero algo en el aroma de los pasteles de Carmen lo detuvo. ¿Qué es ese olor?, preguntó el hombre, mientras miraba con curiosidad la bandeja de pasteles que Carmen exhibía con cuidado. Son pasteles caseros, respondió ella, con una sonrisa que escondía su nerviosismo. Si quiere, puede probar uno. El hombre tomó un pastel, le dio un mordisco, y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Esto es maravilloso, dijo con entusiasmo. Hace años que no pruebo algo tan bueno. ¿Usted misma los hace? Sí, señor. Uso recetas que aprendí hace mucho tiempo. Son simples, pero están hechas con cariño, dijo Carmen, sintiendo una pizca de orgullo. El hombre, que se presentó como don Felipe, comenzó a hacerle preguntas sobre su vida y su negocio. Aunque Carmen no reveló los detalles de su abandono, mencionó que estaba intentando salir adelante vendiendo sus pasteles. Don Felipe, impresionado por su habilidad y su actitud, tuvo una idea. Escúcheme, señora. Yo tengo un pequeño almacén aquí en el mercado. Si necesita un lugar más seguro para trabajar y vender, puedo prestarle un espacio por las tardes. Solo déjeme un par de esos pasteles a cambio, propuso, con una sonrisa amable. Carmen sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar esa oferta. Era la primera vez en semanas que alguien le ofrecía ayuda desinteresada. Con gratitud, aceptó la propuesta. Esa misma tarde, don Felipe le mostró el rincón que podría usar, una pequeña mesa junto a su tienda, cubierta por un toldo que la protegería del sol y la lluvia. Con este nuevo espacio, Carmen pudo trabajar con más comodidad. Empezó a experimentar con recetas nuevas, añadiendo sabores que le recordaban su infancia. Preparaba pasteles de cajeta, de chocolate y hasta uno con un toque de chile, que rápidamente se convirtió en el favorito de los clientes. En poco tiempo, su rincón en el mercado se convirtió en un punto de referencia, y las filas de clientes comenzaban a formarse antes de que ella siquiera terminara de organizar sus bandejas.
Pero el mayor cambio vino cuando Carmen comenzó a recibir ayuda de los otros vendedores. Algunos le prestaban ingredientes que le sobraban, como mantequilla o azúcar, mientras que otros le ofrecían palabras de aliento y amistad. Cada pequeño gesto le daba fuerzas para continuar, y poco a poco, Carmen empezó a sentir que no estaba sola en su lucha. Una tarde, mientras limpiaba su espacio después de un día particularmente exitoso, Carmen reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había perdido su hogar, a su familia, y su estabilidad, pero había encontrado una comunidad que la apoyaba. Había descubierto una fortaleza en ella misma que nunca había imaginado, y esa realización la llenaba de una nueva confianza. Sin embargo, Carmen sabía que el camino no estaba completo. Aunque había encontrado un propósito en su negocio, las heridas de su abandono seguían presentes. Por las noches, cuando el bullicio del mercado desaparecía, se encontraba pensando en Valeria y Andrés, preguntándose cómo podían haberla dejado atrás tan fácilmente. Pero esos pensamientos no la detenían. Al contrario, le daban más razones para seguir adelante. Al día siguiente, cuando llegó al mercado, Carmen llevó consigo no solo sus pasteles, sino también un nuevo sueño: transformar su pequeño puesto en algo más grande. Algo que pudiera darle estabilidad a su vida y demostrarle a sí misma que era capaz de superar cualquier adversidad. Y con cada cliente que llegaba a probar sus pasteles, Carmen daba un paso más hacia ese futuro que estaba construyendo con sus propias manos. El negocio de Carmen continuó creciendo de manera sorprendente. Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo para sobrevivir se transformó en un emprendimiento que empezaba a ganar renombre en el mercado de Puebla. Cada pastel que vendía no solo era un sustento, sino también una declaración silenciosa de su fortaleza. Con la ayuda de don Felipe y la bondad de los demás vendedores, Carmen pudo ahorrar lo suficiente para comprar más ingredientes y herramientas de mejor calidad. Pronto, su puesto dejó de ser solo una mesa con una bandeja para convertirse en un espacio más organizado. Adquirió un pequeño horno portátil que podía instalar en el rincón que don Felipe le había prestado, lo que le permitió aumentar su producción. Los clientes acudían de todas partes. Algunos venían por curiosidad, otros porque habían oído hablar de la señora de los pasteles, pero todos se iban impresionados por el sabor inigualable y el trato amable que recibían de Carmen. Entre sus clientes habituales había comerciantes, estudiantes y hasta familias completas que esperaban con ansias el momento del día en que podían disfrutar de sus dulces. Fue en uno de esos días ajetreados cuando apareció alguien que cambiaría nuevamente el curso de su vida. Una mujer elegante, de unos 50 años, se acercó al puesto de Carmen. Observó detenidamente las bandejas de pasteles y preguntó: ¿Es usted quien hace estos pasteles? Sí, señora. Todo está hecho a mano, con recetas caseras, respondió Carmen con humildad. La mujer tomó uno de los pasteles y lo probó. Su expresión pasó de curiosidad a asombro. Esto es exquisito. ¿Ha pensado en vender sus pasteles en algo más grande que este mercado?, preguntó, mirándola con interés. Carmen, sorprendida por la pregunta, negó con la cabeza. No tengo los recursos para algo así. Esto es todo lo que puedo manejar por ahora. La mujer sonrió. Permítame presentarme. Soy Elena Robles, propietaria de una cadena de cafeterías en Puebla. Sus pasteles son exactamente lo que he estado buscando para mis locales. Si está interesada, podemos hablar de un acuerdo para que usted los provea. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Por un momento, pensó que tal vez era un malentendido o una broma. Pero la mirada seria y amable de Elena le aseguró que hablaba en serio. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir, pensando en la propuesta. Era una oportunidad que nunca habría imaginado, pero también un desafío enorme. No sabía si estaba lista para dar un paso tan grande. Al día siguiente, se reunió con Elena en una de sus cafeterías. La conversación fue clara y directa. Elena estaba dispuesta a invertir en Carmen, proporcionándole el equipo necesario para aumentar su producción y distribuyendo sus pasteles en las cafeterías de la ciudad. A cambio, Carmen mantendría su estilo artesanal y tendría la libertad de dirigir el negocio como quisiera. Aunque la oferta era tentadora, Carmen dudaba.
Recordaba los momentos en los que había sido traicionada, y la idea de confiar nuevamente en alguien le causaba miedo. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía seguir limitándose. Esta era la oportunidad de transformar su vida de una manera que nunca había creído posible. Finalmente, aceptó. Con el apoyo de Elena, Carmen comenzó a trabajar en una escala mayor. Le proporcionaron un pequeño local en el mercado, equipado con un horno profesional y espacio para preparar y almacenar los pasteles. Al principio, el cambio fue abrumador. Carmen no estaba acostumbrada a manejar tantas cosas al mismo tiempo, pero con paciencia y determinación, aprendió a organizarse y a delegar tareas cuando era necesario. En cuestión de semanas, los pasteles de Carmen se convirtieron en el producto estrella de las cafeterías de Elena. Los clientes pedían más, y las ventas no dejaban de crecer. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que su vida estaba llena de posibilidades. Ya no era solo la abuela abandonada. Ahora, era una mujer de negocios respetada, alguien que había transformado su dolor en un motor para crear algo extraordinario. A pesar de su éxito, Carmen nunca olvidó sus raíces. Seguía horneando con el mismo amor y cuidado con el que había comenzado, recordando siempre el propósito detrás de cada pastel. Y aunque su vida había cambiado, todavía sentía una pequeña herida en su corazón cada vez que pensaba en sus nietos. Esa herida pronto sería puesta a prueba, cuando el pasado que había tratado de dejar atrás volviera a tocar su puerta. El pasado regresó de una manera inesperada. Una tarde, mientras Carmen supervisaba la preparación de los pasteles en su nuevo local del mercado, un joven entró tímidamente. Al principio, Carmen no levantó la vista, demasiado concentrada en el trabajo. Pero entonces escuchó una voz que le resultó conocida. «Abuela», dijo Andrés, apenas audible, como si el peso de esa palabra lo aplastara. Carmen levantó la mirada y el tiempo pareció detenerse. Andrés estaba de pie frente a ella, con una expresión que mezclaba vergüenza y necesidad. Su ropa estaba desaliñada, y su postura reflejaba la inseguridad de alguien que no sabía cómo comportarse en ese momento. Por un instante, Carmen no supo cómo reaccionar. Los recuerdos de su abandono, de esas noches solitarias en la plaza, regresaron con una fuerza abrumadora. Su corazón dolió, pero al mismo tiempo una ola de orgullo la sostuvo. Ya no era la misma mujer que ellos habían dejado atrás. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carmen, con una voz tranquila pero firme. Andrés titubeó, mirando el suelo. Se veía más delgado y cansado de lo que Carmen recordaba. «Valeria y yo, estamos pasando por un momento difícil. Perdimos la casa. No tenemos trabajo. Pensé que tal vez podrías ayudarnos, aunque entiendo si no quieres». Las palabras de Andrés golpearon a Carmen como una ráfaga de viento frío. ¿Ayudarles? Aquellos que la habían abandonado sin una explicación, que la habían tratado como una carga, ahora regresaban buscando apoyo. Era una ironía cruel, pero también una oportunidad que Carmen nunca había imaginado enfrentar. ¿Dónde está Valeria?, preguntó, sin comprometerse aún con una respuesta. «Está afuera. No quiso entrar, tiene miedo de que no la quieras ver», respondió Andrés, con un hilo de voz. Carmen suspiró profundamente. El peso de la decisión que debía tomar era abrumador. Recordó las lágrimas que había derramado por ellos, las noches en las que había rezado para entender por qué la habían traicionado. Pero también recordó las enseñanzas que la vida le había dado desde entonces. Había aprendido a ser fuerte, a luchar sola y a encontrar su propio camino. Sin embargo, no podía ignorar lo que Andrés y Valeria representaban, una parte de su familia, de su sangre. «Diles que entren», dijo finalmente, en un tono neutral. Andrés asintió y salió rápidamente. Un momento después, regresó con Valeria, quien parecía aún más abatida que él. Llevaba el cabello desordenado y sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado. Al ver a Carmen, bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «Abuela, lo siento tanto», dijo Valeria, con la voz quebrada. «No sé cómo pudimos hacerte algo tan horrible. No tenemos excusa. Solo, no sabíamos qué más hacer».
Carmen observó a sus nietos detenidamente. En sus rostros podía ver el sufrimiento que habían vivido, un reflejo de las malas decisiones que los habían llevado hasta allí. Durante un largo silencio, dejó que las emociones se asentaran. No era el momento de reproches, pero tampoco sería indulgente. No imaginan lo que fue para mí, dijo Carmen, con una calma que solo el tiempo podía haberle otorgado. Estar sola, sin saber por qué. Lloré cada noche, preguntándome qué hice mal para merecer eso. Pero aprendí algo importante, que mi valor no depende de cómo me traten los demás. Y hoy estoy aquí, no gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes. Las palabras de Carmen fueron firmes, pero no crueles. Andrés y Valeria se miraron, visiblemente afectados. No esperaban el tono fuerte, pero justo, de su abuela. Era evidente que habían subestimado la fuerza que ella había encontrado en su ausencia. No les voy a echar a la calle, continuó Carmen. Pero tampoco les voy a dar todo sin que lo trabajen. Si quieren mi ayuda, tendrán que demostrarme que están dispuestos a cambiar. Andrés asintió de inmediato, mientras Valeria, con lágrimas en los ojos, hizo lo mismo. Pueden quedarse en la casa que compré, dijo Carmen de repente, dejando a ambos jóvenes perplejos. ¿Qué? Preguntó Andrés, incapaz de comprender. La casa donde vivíamos, la vendieron cuando no pudieron pagar las deudas. La compré hace unos meses. Es mía ahora. No los voy a desalojar, pero si quieren quedarse, tendrán que ganárselo. Ambos nietos quedaron en silencio, sin saber si sentirse agradecidos o humillados. Era una lección que no esperaban, pero que no podían rechazar. Carmen había encontrado la manera de ayudarlos sin renunciar a su dignidad ni a los principios que había construido desde su abandono. A partir de mañana, trabajarán conmigo en el negocio. Aquí aprenderán lo que significa ganarse la vida con esfuerzo y respeto. Si demuestran que son capaces de hacerlo, podrán quedarse en la casa. Si no, tendrán que buscar otro lugar. Aunque sus palabras eran firmes, Carmen sentía una leve esperanza en su interior. Tal vez este sería el comienzo de una reconciliación, un camino para reconstruir los lazos que habían roto. Pero no sería fácil, ni rápido. Esta vez, ella pondría las reglas, y si ellos estaban dispuestos a seguirlas, quizás podrían volver a ser una familia. Los días que siguieron fueron tensos, pero también llenos de un aire de transformación. Andrés y Valeria se presentaron temprano en el puesto de Carmen, tal como ella lo había solicitado. Al principio, sus movimientos eran torpes y su actitud reflejaba cierta incomodidad. Estaban acostumbrados a que las cosas les fueran dadas sin esfuerzo, y adaptarse al ritmo de trabajo del mercado fue un desafío mayor de lo que esperaban. Carmen, por su parte, no les facilitó las cosas. No lo hacía por venganza, sino porque sabía que la única manera de que realmente valoraran lo que tenían era enfrentándose a la realidad del esfuerzo. Desde el primer día, les asignó tareas claras. Andrés se encargaba de cargar los ingredientes y mantener el espacio limpio, mientras que Valeria debía ayudar en la preparación básica de los pasteles, mezclando masas, pesando ingredientes y aprendiendo las técnicas que Carmen había perfeccionado con los años. El mercado era un lugar bullicioso y lleno de vida, pero también exigente. Los clientes no esperaban, y cualquier error podía significar la pérdida de una venta. En más de una ocasión, Carmen tuvo que corregir a sus nietos con severidad. Valeria derramó una bandeja de harina durante la preparación y Andrés dejó que se quemara una tanda de pasteles al distraerse con su teléfono. Esto no es un juego, les dijo Carmen, con el tono firme que había desarrollado desde que reconstruyó su vida. Cada error cuesta. Aquí, el esfuerzo lo es todo. Si no están dispuestos a hacerlo bien, pueden irse ahora mismo. Los dos jóvenes, aunque humillados, permanecieron en silencio y regresaron al trabajo. Poco a poco, comenzaron a adaptarse. Valeria, para sorpresa de Carmen, mostró un talento inesperado para la decoración de pasteles. Sus manos jóvenes y hábiles aprendieron rápidamente a usar mangas pasteleras y a darles toques únicos a las creaciones de su abuela. Andrés, por su parte, descubrió una fuerza física y una paciencia que no sabía que tenía. Aunque al principio le costó aceptar las órdenes de Carmen,
pronto comenzó a tomar la iniciativa para asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras trabajaban juntos, surgieron momentos de reflexión. Durante las horas más tranquilas, cuando el bullicio del mercado disminuía, Andrés y Valeria comenzaron a hablar con Carmen sobre lo que les había sucedido desde que la dejaron. Contaron cómo, tras vender la casa para saldar deudas, habían intentado construir una vida independiente, pero la realidad les había golpeado con fuerza. Andrés no logró mantener un empleo estable, y Valeria descubrió que las redes sociales y las apariencias no podían pagar un techo ni llenar un plato. Carmen escuchaba en silencio, con emociones encontradas. Por un lado, sentía compasión por el camino difícil que habían atravesado. Por otro, no podía evitar recordar las noches en que ella misma había enfrentado el frío y la soledad, mientras ellos seguían adelante sin preocuparse por su bienestar. Pero decidió no reprocharles. El trabajo duro ya estaba enseñándoles lecciones que las palabras no podían transmitir. Una tarde, mientras cerraban el puesto, Valeria se acercó a Carmen con una mezcla de nervios y sinceridad. «Abuela, nunca entendí todo lo que hacías por nosotros. Pensé que era normal, que no tenía valor. Ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Siento tanto haberte dejado», dijo, con lágrimas en los ojos. Carmen se detuvo, dejando de contar las monedas de las ventas del día. Miró a Valeria y vio en ella algo que no había visto en mucho tiempo, verdadera humildad. «No es solo el pasado lo que importa, Valeria», respondió Carmen, colocando una mano en el hombro de su nieta. «Lo que importa es lo que hagas con lo que aprendiste. Si realmente estás arrepentida, demuéstramelo con tus acciones, no con tus palabras». Valeria asintió, limpiándose las lágrimas, mientras Andrés observaba desde un rincón, claramente afectado por la conversación. En los días siguientes, ambos redoblaron sus esfuerzos, mostrando un cambio que Carmen no podía ignorar. Aunque aún había heridas abiertas, comenzaban a cerrarse con cada paso que los jóvenes daban para reparar el daño que habían causado. El negocio, mientras tanto, prosperaba más que nunca. Con las habilidades recién descubiertas de Valeria para la decoración y el orden que Andrés mantenía en el puesto, las operaciones se volvieron más eficientes. Carmen, orgullosa pero cautelosa, comenzó a delegar más responsabilidades en ellos, permitiéndoles manejar tareas que antes se había reservado para sí misma. Poco a poco, se dieron cuenta de que ya no trabajaban solo para ayudar a su abuela, sino porque empezaban a sentir orgullo por lo que estaban construyendo juntos. El mercado, que había sido testigo de la lucha y el resurgir de Carmen, ahora era también el escenario de una reconciliación que nunca habría imaginado posible. Aunque el camino aún era largo, algo era claro: Carmen ya no estaba sola, y la familia que creía perdida comenzaba a resurgir, más fuerte y unida que antes. Y todo ello, gracias al trabajo, la humildad y la decisión de nunca rendirse frente a la adversidad. El tiempo pasó, y la dinámica en el negocio de Carmen se transformó por completo. Lo que antes era un pequeño rincón en el mercado se había convertido en un puesto bien organizado y próspero, conocido por sus pasteles únicos y el trato amable de quienes lo atendían. Valeria y Andrés, después de meses de trabajo constante, comenzaron a ganarse la confianza de Carmen, no solo por su dedicación al negocio, sino también por el cambio evidente en sus actitudes. Valeria se había convertido en una experta en la decoración de pasteles. Ahora creaba diseños que llamaban la atención de los clientes, añadiendo flores, frutas y detalles que hacían que los productos destacaran. Andrés, por su parte, demostró una habilidad inesperada para negociar con los proveedores del mercado. Consiguiendo mejores precios para los ingredientes y gestionando las finanzas del negocio con un orden que sorprendió a Carmen. Sin embargo, a pesar del éxito creciente y de la reconstrucción de su relación con sus nietos, Carmen sabía que el proceso de sanación aún no estaba completo. Aunque habían aprendido a trabajar juntos y a comunicarse mejor, todavía había heridas del pasado que necesitaban cerrarse. Una noche, después de un día largo en el mercado, Carmen decidió que era momento de enfrentar esas heridas. Preparó una cena sencilla en la casa que ahora compartían y llamó a Valeria y Andrés al comedor. Ambos llegaron con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, sabiendo que su abuela rara vez pedía algo como eso.
Siéntense, dijo Carmen, señalando la mesa mientras servía una taza de té para cada uno. El ambiente era tranquilo, pero cargado de una tensión suave. Carmen se sentó frente a ellos y los miró con una mezcla de amor y seriedad. Hemos avanzado mucho desde que regresaron, comenzó, con una voz calmada pero firme. Estoy orgullosa de lo que han hecho, pero hay algo que no puedo ignorar. Quiero que hablemos de lo que pasó, del día en que me dejaron. Valeria y Andrés intercambiaron miradas. Sabían que ese momento llegaría, pero no estaban preparados para enfrentarlo. Sin embargo, también sabían que no podían seguir avanzando sin abordarlo. Abuela, no hay excusa para lo que hicimos, comenzó Andrés, con la mirada fija en su taza de té. Nos dejamos llevar por nuestra frustración, por nuestra inmadurez. Creíamos que tú eras el problema, que si no estuvieras, nuestras vidas serían más fáciles. Pero estábamos equivocados. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, añadió. Pensábamos que sabíamos lo que queríamos, pero no entendíamos nada. Todo lo que hicimos, todo lo que perdimos después de dejarte, nos enseñó cuánto te necesitábamos. Pero para cuando lo entendimos, ya era demasiado tarde. Nos daba miedo regresar, porque sabíamos que no merecíamos tu perdón. Carmen los escuchó en silencio. Sus palabras eran sinceras, y podía sentir el peso de su arrepentimiento. Sin embargo, sabía que no bastaba con disculparse. El perdón no es algo que se da fácilmente, dijo, mirando a sus nietos con ternura pero sin perder la firmeza. Lo que hicieron me causó un dolor que no puedo describir. Me hicieron sentir invisible, como si no valiera nada. Pero he aprendido que mi valor no depende de cómo otros me traten. Y aunque ese dolor siempre estará ahí, no quiero cargarlo más. No quiero que ninguno de nosotros lo cargue. Valeria y Andrés asintieron, visiblemente emocionados. Carmen continuó. Han hecho mucho para demostrarme que quieren cambiar. Han trabajado duro, no solo en el negocio, sino también en nuestra relación. Y aunque no puedo olvidar lo que pasó, estoy dispuesta a seguir adelante. Pero quiero que recuerden algo, el respeto y el amor no son algo que se da por sentado. Se construyen día a día, con cada acción y cada palabra. La conversación dejó un silencio reflexivo en la sala, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, de reconciliación. Carmen se levantó y rodeó la mesa para abrazar a Valeria y Andrés, quienes lloraron en sus brazos como cuando eran niños. A partir de esa noche, algo cambió en la dinámica de la familia. Carmen ya no se sentía como una figura invisible o una carga. Sus nietos no solo trabajaban con ella en el negocio, sino que también comenzaron a involucrarse más en su vida personal. Andrés comenzó a acompañarla en sus paseos matutinos, y Valeria le pedía consejos para sus propios proyectos creativos. Por primera vez en años, Carmen sintió que había recuperado algo más valioso que el éxito de su negocio, había recuperado a su familia. El negocio siguió creciendo, y pronto Carmen pudo abrir un pequeño local en una de las calles principales de Puebla. Con la ayuda de Valeria y Andrés, el lugar se convirtió en un punto de referencia en la ciudad. Los clientes no solo llegaban por los pasteles, sino también por la historia de superación detrás de ellos. Un día, mientras atendían a una fila de clientes, Valeria se detuvo un momento y miró a Carmen. Abuela, todo esto es gracias a ti. No sé cómo pudiste perdonarnos, pero nunca dejaré de agradecerte por darnos una segunda oportunidad. Carmen, con una sonrisa cálida y llena de orgullo, respondió. No es solo gracias a mí. Esto lo hemos construido juntos. Y eso es lo que importa. Y así, Carmen continuó construyendo su legado, no solo a través de sus pasteles, sino también a través de la fortaleza y el amor que habían transformado a su familia. El tiempo consolidó la transformación de Carmen y su familia. La pequeña tienda de pasteles en el corazón de Puebla se convirtió en un símbolo de perseverancia y esperanza. Dulces de Carmen ya no era solo un negocio, sino un lugar donde las personas se acercaban atraídas no solo por los exquisitos sabores, sino también por la calidez que emanaba de quienes lo atendían. El éxito no había llegado sin esfuerzo. Carmen, Valeria y Andrés trabajaban incansablemente para satisfacer la creciente demanda.
Las mañanas comenzaban temprano, con el horno funcionando a toda marcha, llenando el aire de aromas que se extendían por las calles cercanas. La tienda siempre estaba impecable, decorada con flores frescas y pequeños detalles que Valeria agregaba para dar un toque especial. Andrés se encargaba de las entregas y del trato con los proveedores, asegurándose de que nunca faltara nada. Una mañana, mientras Carmen amasaba una tanda de pan dulce, Valeria entró en la cocina con un cuaderno en la mano. Abuela, estuve pensando, podríamos escribir un libro con tus recetas. No solo con los pasteles, sino también con tus historias. La gente ama saber cómo comenzaste. Creo que podría inspirar a otros. Carmen se detuvo un momento, sorprendida por la idea. Miró a Valeria con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Un libro?, preguntó, limpiándose las manos en el delantal. Nunca pensé en algo así. Pues deberías, intervino Andrés, que entraba cargando una caja de ingredientes. Tu historia es increíble, abuela. Y no solo la nuestra. Lo que has hecho por esta comunidad también es digno de contar. Carmen sonrió, pero no dijo nada de inmediato. Esa noche, mientras descansaba en su mecedora después de un largo día, reflexionó sobre lo que Valeria y Andrés habían dicho. Recordó su doloroso inicio, las noches frías en la plaza, y cómo había encontrado apoyo en las personas que apenas conocía. También pensó en la lucha interna para perdonar y abrir su corazón nuevamente a sus nietos. Tal vez había algo en su historia que podría inspirar a otros. Decidida, Carmen comenzó a trabajar con Valeria en el proyecto. Las tardes tranquilas se llenaron de conversaciones y recuerdos mientras escribían cada receta y cada anécdota que marcó su vida. Valeria escribía con entusiasmo mientras Carmen narraba con detalles vivos, describiendo no solo los ingredientes, sino también los momentos que les daban significado. Andrés, aunque menos involucrado en la escritura, ayudaba con las fotografías de los pasteles, asegurándose de capturar su esencia visual. Cuando finalmente terminaron el libro, titulado *** el sabor de la resiliencia ***, Carmen no podía contener su emoción. No esperaba que su vida pudiera llegar a plasmarse de esa manera. El libro fue un éxito local. Los clientes habituales de la tienda lo compraban no solo por las recetas, sino porque querían llevarse a casa un pedazo de la historia que tanto los había conmovido. Pero la vida no había terminado de sorprender a Carmen. Un día, mientras atendía la tienda, recibió una visita inesperada. Una mujer joven, bien vestida, entró con una copia del libro en la mano. Era una editora de una importante casa editorial de Ciudad de México. Había leído el libro y estaba interesada en publicarlo a nivel nacional. Su historia tiene un poder especial, señora Carmen, dijo la mujer, con una sonrisa cálida. No es solo sobre pasteles. Es sobre la fuerza, la familia, y cómo encontrar luz en los momentos más oscuros. Creemos que podría llegar a mucha más gente. Carmen, aunque sorprendida, aceptó la oferta después de discutirlo con Valeria y Andrés. La publicación del libro no solo expandió su historia, sino también su negocio. La tienda creció, y Carmen pudo contratar empleados que le ayudaran con la producción, liberándola para dedicarse más tiempo a lo que realmente amaba, hornear y compartir con su familia. El éxito nacional también trajo consigo un reconocimiento que Carmen nunca había imaginado. Fue invitada a dar charlas en comunidades y escuelas, donde hablaba de su camino, no con pretensiones, sino con humildad. Explicaba cómo el apoyo de personas generosas y la fuerza interna podían transformar incluso las circunstancias más desesperadas. Valeria y Andrés, viendo el impacto de su abuela, decidieron iniciar proyectos propios dentro del negocio. Valeria creó una línea de pasteles personalizados que rápidamente ganó popularidad, mientras que Andrés gestionaba la apertura de una segunda tienda en una ciudad cercana. Una noche, mientras cenaban juntos en la mesa que una vez fue testigo de tantos silencios dolorosos, Carmen los observó con satisfacción. Sus nietos habían crecido, no solo como trabajadores, sino como personas. Habían aprendido a valorar el esfuerzo, a respetar a quienes los rodeaban y, sobre todo, a apreciar a su familia. Abuela, todo esto es por ti, dijo Andrés, levantando su copa para brindar. No,
Hijos, respondió Carmen, con una sonrisa llena de amor. Todo esto es porque decidimos hacerlo juntos. Y eso es lo más importante. Esa noche, Carmen entendió que su historia de dolor, abandono y lucha había dado lugar a algo mucho más grande, un legado de amor, esfuerzo y superación que viviría en cada pastel horneado, en cada página de su libro y en cada sonrisa compartida en su hogar. Y así, Carmen siguió adelante, con un corazón lleno de gratitud y la certeza de que nunca es tarde para reescribir la propia historia. El tiempo consolidó el impacto de Carmen no solo en su familia, sino también en la comunidad de Puebla y más allá. Su historia, reflejada en el éxito de su libro, en el crecimiento del negocio y en la transformación de sus nietos, era ahora un ejemplo de esperanza para muchos que enfrentaban adversidades similares. Con la apertura de la segunda tienda, dirigida por Andrés, y el éxito de la línea de pasteles personalizados de Valeria, Carmen encontró un espacio para volver a disfrutar de las pequeñas cosas. Su rutina, antes dictada por la urgencia de sobrevivir, ahora estaba marcada por momentos de calma y reflexión. Carmen se permitía pasear por el mercado que había sido su refugio inicial, donde todavía era recibida con afecto por los vendedores que una vez la ayudaron. La calidez de esas relaciones seguía siendo un recordatorio del poder de la solidaridad en los momentos más difíciles. Un día, mientras caminaba por las calles de Puebla, Carmen se detuvo frente a un pequeño lote vacío cerca del mercado. Allí, en ese espacio lleno de potencial, comenzó a imaginar algo más grande. No era una idea para expandir su negocio, sino para devolver algo a la comunidad que había sido su salvavidas. Con el apoyo de Valeria, Andrés y don Felipe, quien seguía siendo su amigo cercano, Carmen desarrolló un plan, un centro comunitario donde las personas en situación de necesidad pudieran aprender habilidades prácticas, como cocina y repostería, para encontrar un camino hacia una vida mejor. La noticia del proyecto se extendió rápidamente. Clientes, vecinos y empresarios locales comenzaron a donar materiales y recursos para hacerlo realidad. Con el tiempo, el centro, llamado Manos que Crean, se convirtió en un espacio vibrante. Allí, Carmen impartía clases de repostería, compartiendo las mismas recetas que habían sido su salvación. Valeria y Andrés también colaboraban, enseñando lo que habían aprendido sobre manejo de negocios y creatividad. El centro no solo enseñaba habilidades, también daba esperanza. Personas de todas las edades llegaban con historias difíciles y muchos salían con una renovada confianza en sí mismos. Carmen, que había comenzado ese camino con las manos vacías, ahora ayudaba a otros a llenarlas de propósito. Un día, mientras supervisaba una clase en el centro, Carmen fue abordada por una joven madre que sostenía un pequeño paquete de pasteles en las manos. «Señora Carmen, estos son para usted», dijo la joven, con timidez. «Son los primeros que hago siguiendo su receta. Quiero agradecerle por lo que me enseñó. Ahora tengo un pequeño puesto en el mercado, y mi vida está cambiando gracias a usted». Carmen aceptó los pasteles con una sonrisa y los ojos llenos de lágrimas. Momentos como ese le recordaban que su historia había trascendido mucho más allá de su familia. Había sembrado semillas de cambio en la vida de otros, y esas semillas estaban dando frutos. A medida que los años pasaban, Carmen continuó viviendo con gratitud. Aunque la edad comenzaba a pesar en su cuerpo, su espíritu seguía siendo fuerte. Valeria y Andrés, ahora adultos plenos y confiados, tomaron las riendas del negocio familiar, expandiéndolo aún más sin perder el toque artesanal y personal que lo hacía único. En los días más tranquilos, Carmen solía sentarse en una pequeña banca frente a la tienda original, observando el ir y venir de las personas que entraban y salían. A menudo, los niños que acompañaban a sus padres la saludaban con entusiasmo, llamándola la señora de los pasteles mágicos. Ella respondía con una sonrisa, recordando cómo todo había comenzado con sus manos llenas de masa y su corazón cargado de esperanza. En una de esas tardes, rodeada de la cálida luz del atardecer, Valeria se acercó a ella con una libreta. «Abuela, he estado escribiendo algo», dijo, sentándose junto a Carmen. «Es sobre ti, sobre nosotros. Quiero que leas esto». Carmen tomó la libreta y comenzó a leer. Era una carta que Valeria había escrito, llena de gratitud, amor y reconocimiento.
En ella, Valeria narraba cómo su abuela no solo les había salvado la vida, sino que les había enseñado el verdadero significado de la familia, del esfuerzo y de la redención. Cuando terminó de leer, Carmen abrazó a su nieta con fuerza. No necesitó decir nada. Las palabras ya estaban allí, en la carta, en los recuerdos y en el legado que ahora era innegable. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Carmen sintió una paz que pocas veces había experimentado. Había enfrentado la soledad, el abandono y el dolor, pero había salido más fuerte, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Había reconstruido su vida desde las cenizas y ahora era testigo de un futuro lleno de posibilidades, construido sobre los pilares del amor y la resiliencia. Y así, la historia de Carmen no terminó con una conclusión, sino con una promesa continua de crecimiento, amor y la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. Los años siguieron pasando, y con ellos, la historia de Carmen se convirtió en una leyenda viva en Puebla. El Centro Comunitario Manos que Crean no solo se consolidó como un espacio de aprendizaje, sino también como un refugio para quienes buscaban un nuevo comienzo. Allí, generaciones de jóvenes y adultos encontraron inspiración y herramientas para transformar sus vidas, impulsados por el ejemplo de Carmen. La tienda original, ahora una institución en la ciudad, conservaba su esencia a pesar de haber evolucionado. Andrés y Valeria, con la guía de su abuela, habían mantenido el enfoque en la calidad y el trato humano, rechazando ofertas de grandes cadenas que buscaban comercializar los pasteles a gran escala. Para ellos, el negocio no era solo una fuente de ingresos, sino un símbolo del esfuerzo y los valores que Carmen les había inculcado. Carmen, aunque ya no trabajaba con la misma intensidad que antes, seguía presente en todos los aspectos del negocio y del centro comunitario. Cada mañana caminaba hacia el mercado, saludando a los vendedores que la conocían desde los días en que ella misma había comenzado allí. A menudo se detenía en el puesto de don Felipe, quien, aunque ya no trabajaba, solía sentarse en el mercado para disfrutar del ambiente. «Mira lo que lograste, Carmen», le dijo don Felipe un día, mientras compartían un café. «No solo levantaste tu vida, sino que cambiaste las de muchos otros». «No todos pueden decir eso». Carmen sonrió, pero con humildad. «No fue solo por mí. Siempre hubo manos que me ayudaron cuando más lo necesité. Ahora intento hacer lo mismo». En una de esas caminatas por el mercado, Carmen notó que su cuerpo comenzaba a cansarse más rápido que antes. Aunque su espíritu seguía fuerte, la edad no perdonaba. Una tarde, mientras descansaba en su banca frente a la tienda, llamó a Valeria y Andrés. «Quiero hablar con ustedes», dijo, con una seriedad que ambos notaron de inmediato. Se sentaron junto a ella, atentos. Carmen los observó, y por un momento se permitió sentirse orgullosa de lo lejos que habían llegado. «Hijos, el tiempo me ha enseñado que todo tiene su ciclo. He estado aquí para guiarlos, pero ahora es su turno de tomar las riendas por completo. Estoy lista para dejarles el control total del negocio y del centro. Sé que están preparados». Valeria y Andrés intercambiaron miradas, sorprendidos. Aunque hacía tiempo que habían asumido gran parte de las responsabilidades, escuchar esas palabras de su abuela les hizo comprender la magnitud de su confianza en ellos. «Abuela, no sabemos qué decir», comenzó Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. «No digan nada», respondió Carmen, con una sonrisa cálida. «Solo sigan haciendo las cosas con el amor y la dedicación que han demostrado. Ese es el verdadero legado». A partir de ese momento, Carmen comenzó a disfrutar de sus días de una manera más relajada. Pasaba tiempo en el centro comunitario, no como instructora, sino como una figura inspiradora que siempre estaba dispuesta a escuchar y aconsejar. También retomó algunos pasatiempos que había dejado de lado en su juventud, como el bordado, llenando su hogar de coloridas creaciones que ahora decoraban las paredes. Un día, mientras estaba en el centro, una joven estudiante se acercó a ella con una libreta en la mano. «Señora Carmen, estoy escribiendo un ensayo sobre las personas que han cambiado esta comunidad y usted es la primera de mi lista. ¿Podría contarme cómo comenzó todo?». Carmen sonrió. Nunca se cansaba de compartir su historia, no por vanidad,
sino porque sabía que en cada palabra había una lección que podía resonar en otros. Claro que sí, hija, respondió, mientras se acomodaba en una silla. Todo comenzó con un pastel y la decisión de no rendirme, incluso cuando parecía que no había salida. La joven tomó notas mientras Carmen hablaba, y en ese momento, quedó claro que la historia de Carmen no solo vivía en el negocio, en el libro o en el centro comunitario. Vivía en cada persona que había tocado con su ejemplo. En sus últimos años, Carmen disfrutó de la paz que tanto había buscado. Su hogar se llenaba de risas cada domingo, cuando Valeria y Andrés la visitaban con sus familias. Ahora eran padres, y Carmen disfrutaba de su nueva faceta como bisabuela, contando cuentos a los niños mientras ellos disfrutaban de los pasteles que nunca faltaban en la mesa. Una tarde, mientras descansaba en su mecedora, rodeada de sus seres queridos, Carmen cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Sentía que todo estaba en su lugar. Había enfrentado el abandono, la soledad y el dolor, pero había construido algo hermoso y duradero. Su historia era la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza que puede encender una nueva vida. Carmen dejó este mundo rodeada de amor, paz y el legado imborrable de su vida. Su familia y la comunidad la recordaron no solo como la mujer que hacía los mejores pasteles, sino como el corazón resiliente que les mostró a todos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y aunque ya no estaba físicamente, su espíritu seguía vivo en cada sonrisa, en cada pastel horneado con amor y en cada nueva oportunidad que ayudaba a florecer en manos que crean. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia de superación y amor ha tocado tu corazón. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué momento de la historia te emocionó más? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer lo que piensas. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que necesite una dosis de inspiración hoy. A veces, una simple historia puede hacer toda la diferencia en la vida de alguien. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Aquí, cada narración celebra la fuerza del espíritu humano. Gracias por acompañarnos, y recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo y construir algo extraordinario.